Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a hablar sobre uno de mis temas favoritos y tópicos de entrenamiento, el cual yo ya he hecho bastante referencia en alguna que otra ocasión. He hecho videos, pero hace mucho tiempo atrás. Em, y este video, la verdad es que había surgido un poco porque la mayoría de mis videos, para la gente que no sepa, no tienen algún esquema de, de puntos, ¿vale? A tratar, no siguen una secuencia, simplemente pareciera que me siento acá y hablo de cosas que haya anotado un día, que se me hayan ocurrido por ahí caminando, haciendo el cardio, entrenando y lo anoto en un punto y digo, ya voy a hablar de esto y listo, y no me como que no me esmero más. Y bueno, realmente es porque así es. Yo no tengo como un cuaderno o un esquema a seguir para poder hablar de las cosas que hablo en mis videos y creo que así me gusta mucho más porque fluye de una manera mucho más natural y creo que soy un poco más yo como persona, no tanto como la gente es actualmente en las redes sociales que graba reels o tiene que hacer cierto contenido en base a ciertas limitaciones de tiempo y tener que captar la atención rápidamente de la gente. Lo he intentado, incluso lo he hecho en mi Instagram, pero uno de los principales motivos por el cual no lo he seguido haciendo es porque me desmotiva mucho. Y prefiero tener muchas menos visualizaciones, que haya mucha menos gente que me siga y que realmente mis videos lleguen a 80, 90 visitas o 100 como mucho, como tope. Me da a entender que por lo menos la gente que está acá en mi canal sí aprecia lo que hago de verdad. Hay gente que ve mis videos completos y eso que son bastante extensos y bastante largos y muchas veces divago un poco en lo mismo y suelo tener muletillas y suelo tener problemas como con ciertas cosas muy estúpidas y a veces como que me doy muchísimas vueltas como lo que estoy haciendo ahora mismo y aún a pesar de eso la gente le gustan mis videos. Hace poco un chico me paró en una competencia y me dijo, por favor, Darek, no dejes de subir videos a tu canal de YouTube. Y la verdad me gusta bastante porque sé que de todas formas, a pesar de que algún día pueda ser que yo deje de existir o me vaya de YouTube o deje de hacerlo, a lo mejor he ayudado a alguien y ese ha sido siempre el principal propósito de ayudar a alguien que lo necesite o simplemente que lo que yo hago le haya podido aportar tanto como atleta como entrenador, que son más los entrenadores o los aspirantes a entrenadores que suelen ver mi contenido y si ha podido un poco abrir el camino para que ellos tengan confianza en ciertos tipos de estilos de programación. La verdad es que con eso me voy bastante contento. No hay visita, ni plata, ni dinero de por medio que pague eso y esto lo hago netamente desde el ocio y desde el gusto. Y eso creo que importa más que cualquier otro tipo de cosa. Si no, verían un poco más de producción, no verían mi pared, mi escritorio que no tiene ni un brillo y tampoco verían como esta presentación y verían videos con más cortes, con más calidad, pero la verdad es que esmerarme más por algo que yo pienso que para mí el valor recae en las cosas que intento transmitir, creo que sería un poco perder el tiempo y la verdad creo que jamás llegaré a esa producción porque, vuelvo y repito, no es de mi interés. Ahora, yendo un poco más al caso después de esta vuelta que es más larga que no sé, que un día sin pan, vamos a hablar un poco acerca de las cosas bueno, esto es un aspecto que va un poco ligado con un video que tengo hace mucho tiempo en mi canal, que algunas personas ha visto antes, que es hablando sobre la sensibilidad como efecto catalizador para poder desarrollar cualquier tipo de programa y ejecutar cualquier tipo de acción o bloque que yo quiera realizar. O sea, que es como una acción que lleva, o sea, una reacción que lleva a una acción o una acción que lleva a una reacción que tiene un resultado majestuoso, que es justamente el entrenamiento con el freno puesto, ¿vale? Voy a titular este video, lo más probable es que sea así, como entrenar con el freno puesto es una brutalidad, ¿vale? O algún título así bien exagerado para poder llamar un poco la atención a la gente que quiera ver este video y que entienda un poco a qué voy a estar tratando de hacer referencia con este título que puede llegar a sonar un poco más llamativo. ¿Vale? La idea principal de esto es que cuando nosotros analizamos un poco ciertas tendencias y corrientes del entrenamiento, tenemos, bueno, gente que aboga un poco más por los cierres de bloque agresivo, la programación por bloques también aboga un poco más por esto en ciertas ocasiones y circunstancias donde
muchas veces como que suelen tener cierres de bloque que son un poco menos conservadores y intentan apretar un poco más las tuercas en cierto tipo de momentos donde en ciertas partes de la temporada, por ejemplo, en bloques de más inespecíficos o bloques de acumulación de trabajo o volumen, suelen apretar un poco más las tuercas en las semanas finales y a veces suele ser un poco más exagerado ese apriete al final del mes. Realmente lo que es a ciencia cierta la realidad de todo esto es que no solamente están este tipo de periodizaciones, en la periodización tipo bottom-up, que es la periodización por bloques de desarrollo y estrategia emergente y todo lo que conocemos, también se ha trasladado un poco esta corriente agresiva. Y creo que este punto de la agresividad no tiene que ver con ningún tipo de métrica con respecto a la programación y tampoco es como que esté más presente en una que en la otra, aunque realmente creo que sí anteriormente estaba más presente la programación tipo top-down que la bottom-up. Creo que se ha trasladado un poco y yo he podido ver ciertas tendencias en la programación tipo bottom-up que también suele emplear estilos de programación un poco más agresivos al final del bloque y bloque a bloque se transforma como en juntar trabajo y demostrar trabajo al final de cada mes. Eso es como, vale, las primeras semanas, 4 semanas somos conservadores y la última a morir, nos reventamos en el gimnasio. Y eso, aparte de que yo pienso que no te ayuda a tener una buena secuencia de bloques de cara a un picking, sumado a otros factores como el tema de la fatiga a nivel neural, el tema de la fatiga a nivel periférico y todas las demás fatigas que se generan con un conjunto de semanas de entrenamiento que hacen mucho ruido a nivel de todo lo que sería la recuperación, tanto por la fatiga que se acumula, por el estrés y todo lo demás. Lo que pasa con esto es que aparte de, para mí, no tener buen sentido para la secuencia de bloques de cara a un picking, a lo largo de la temporada generalmente estimula mucho más a los atletas de una forma negativa que positiva. Hay que entender que también el entrenamiento de powerlifting se ha volcado un poco con el tema de las redes sociales en siempre y continuamente estar buscando un poco más demostrar que realizar y construir, ¿vale? Probablemente podamos llegar a verlo porque hay algunos levantadores que realmente suelen estar posteando todo el año sus levantamientos, suelen estar metiendo récords muy buenos a finales de bloque y cuando llegan a la competencia no son capaces de lograr extrapolarlo y no son capaces de demostrarlo, porque continuamente están buscando como demostrar o sea, no es como que continuamente estén tratando de buscar demostrar en redes sociales, pero inconscientemente y a nivel de resultados sí se suele ver que están mucho más fuertes a 10 semanas, a 8 semanas o a 4 semanas que en la misma competencia, ¿vale? Y realmente me da un poco de risa y me hace bastante ruido que haya mucha gente que casi siempre le eche la culpa a cualquier otro factor del entrenamiento, como por ejemplo, o sea, a cualquier otro factor de la competencia, como a factores externos, que ese día no estaba, o que no me encontraba bien en la competencia, o que el corte de peso. Y más de lo mismo, ¿vale? Las mismas excusas de siempre. Y muy pocas veces le suelen prestar un poco el ojo y tener como el análisis de las prestaciones que hay que tener para poder decir, quizás en este bloque no hice las cosas bien por apretar mucho, ¿vale? Y creo que uno de los principales causantes de las malas competencias es justamente esto, que creo que la gente casi siempre acelera demasiado durante casi todos los bloques y casi todo el año se mantiene continuamente apretando y demostrando y justamente posteando esto en las redes sociales y se genera una falsa expectativa de lo que va a ser la realidad porque muchas veces, no sé, pueden tirar afuera de temporada en un final de bloque con todas las comodidades del universo haciendo, por ejemplo, sentadilla un lunes, peso muerto un sábado y todo eso bien separado, sin la misma fatiga continua que tiene que tener un SBD de competencia. Y aparte de eso, no hablar un poco más allá y no profundizar tanto en que mucha gente, la mayoría, lo hacen fuera del peso de competencia, con pocos estándares y también es como un poco para estimular su dopamina, el subirlo a las redes y decir como, vale, me saco la tula y lo demuestro como un poco como amenaza a mis rivales de la competencia o mismamente a intentar hacer ver que voy a tener un performance brutal en la competencia y que voy a superar con creces mi anterior performance en las competencias anteriores que haya tenido, ¿vale? Entonces,
creo que todo esto que he hablado, que se gira en torno a lo que yo veo en la comunidad actual, porque anteriormente no lo veía bastante así, igual siempre hay buenos referentes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos un poco más allá, podemos tener a Taylor Atwood y hay varios ejemplos más. Por ejemplo, Gustav Hendelum se llama, Hendelum, no sé si se pronuncia así, pero el sueco este que ganó 93, ganó Sheffield, ganó el Mundial como 2 veces y es un atleta top. Y bueno, el caso como que todo el mundo conoce como de Taylor Atwood, que creo que es gente que casi siempre durante todo el año se mantienen entrenando a puros submáximos, ¿vale? Con una especificidad bastante notoria en los movimientos, o sea, sentadilla, banca y peso muerto, casi no tocan variantes nunca. Y bueno, igual sabemos que en las redes la gente postea lo que quiere postear y no todo, no, a veces no postean todo, entonces muchas veces uno sabe la punta del iceberg y no sabe todo lo demás y todo el trabajo que hay detrás. Pero yo he podido ver en ciertos podcasts y como no hablando, pero he podido ver cómo trabaja Jason, que es el coach de Taylor, y toda la gente de Strength Guys, que es la gente que lleva que lleva a Taylor, ¿vale? Y a bastante gente más de élite, o sea, es un grupo multidisciplinar que trabaja con cierto esquema, ¿vale? Y claro, más que encasillarlo si es bottom-up o top-down, por el cómo trabaja o si utilizan porcentajes, si utilizan el encoder, porque como que la gente se crea un sesgo en base a eso y dice, ya, si utiliza porcentajes no puede ser bottom-up. Y es como, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero saliendo de eso, he podido ver cómo entrena Taylor y la verdad es que casi siempre muy, muy suave. O sea, como que pareciera que entrena con el freno puesto. Y por eso es que le quise poner este apodo a este video, de que a veces nosotros tenemos la creencia errada de que apretar más nos va a ayudar a poder tener cierta confianza y tener la psicología puesta en levantamientos más pesados y cómo poder afrontarlo en unas competencias, ¿vale? Por eso es que también esto es un tema que me gustaría hablar en un futuro, que creo que la psicología deportiva que rodea y que está girando en torno al power, creo que muchas veces es marketing, ¿vale? Y esto lo digo con bastante, eh, o sea, me mojo un poco al decir esto, porque igual yo he trabajado con psicólogos deportivos, he tenido atletas que trabajan con psicólogos deportivos y creo que la mayoría vende mucho humo en las redes sociales. Y como que prácticamente les hacen ver a los atletas que tienen que enfrentarse a sus miedos completamente para poder no sucumbir ante estos miedos, mismos miedos en la competencia. Entonces como que el atleta gira un poco en torno a ello y piensa que tiene que justamente realizar ciertos pesos para no chocar con un muro cuando se tengan que enfrentar a esto en una competencia. Y es como, prepara tu mente, no tengas como el miedo puesto en estos pesos, a nivel psicológico tú puedes con todo, eres un diamante en bruto, y muchas cosas que van un poco a colación de que creo que muchas veces es vender humo y crearle una expectativa de que tiene que hacer en el gimnasio lo que va a hacer en competencia y eso puede ayudar a generar muchas malinterpretaciones en cuanto al entrenamiento. O sea, los mismos atletas que tienen psicólogos deportivos que le lanzan este tipo de cosas o de comentarios suelen ser los mismos que le dicen a los entrenadores, oye, quiero un single porque necesito estar bien a nivel psicológico para ir a competir y no perjudicarme, ¿vale? Esa es la idea. O sea, como que eso es lo que me llega a mí como entrenador muchas veces y me ha llegado de justamente chicos que han tenido psicólogos deportivos. Y bueno, ahí vienen todo lo que sería la parte del entrenamiento mismo y la parte de la priorización que igual también me gusta bastante y el hecho de hacerle entender a los atletas que vale, podemos tomar tu petición y también podemos construir en base a ello un esquema donde la mayor parte del tiempo o durante largo de la temporada y largo del año podamos tocar esa activación neural de otras maneras, como exponerse a esto que te genera ciertos miedos, pero de una forma más indirecta y no tan directa. Porque claro, a veces mucha gente piensa que cuando uno le pone un single en el programa a RP8, a RP75, ya piensa que tiene que ir a superar su PR anterior de competencia y por algún motivo de la vida piensan que justamente tienen que hacer lo que antes hacían a RP10, a RP75 y resulta que casi siempre terminan un fracaso overshooting,
dañando la magnitud de respuesta del bloque, dañando todo lo que sería el desarrollo de este mismo también, y casi siempre fracaso. Pero eso también va un poco por las malas decisiones que toman la mayoría de los atletas entrenando, cuando tergiversan un poco las direcciones y el approach de ciertos slots durante el programa. Porque si yo te digo que vamos a enfocar este día o este single y este single quiero que sea para esto y lo vamos a trabajar a un RP bajo o lo vamos a trabajar en fatiga o lo que sea, y el atleta no tiene como, o sea, no se lo toma como tal y hace lo que quiere, también va un poco más porque a lo mejor su personalidad es un poco más impulsiva o porque suele estar un poco más ligado a lo que les comentaba antes, como de tratar de estar continuamente demostrando y muchas veces alimentando su propio ego en las redes sociales, con sus amigos, en su gimnasio, en su círculo. Como que la gente está más pendiente de demostrar que de construir en lo que sería su círculo en general. Y sobre todo a la gente que, bueno, los más cabros chicos, los más niños, de 20 años hasta 22 quizás, ya después de los 23, 24, como que suelen estar con un pensamiento más adulto y más crítico sobre las cosas, pero todo lo que sea abajo de esa edad es bastante complejo y la mayoría de levantadores que yo tengo y que he tenido de esa edad dan bastante guerra con el tema. Entonces va un poco más dirigido hacia este tipo de levantadores este video, porque la gente que quizás tenga 30 años y que le pueda llegar este video y tenga un poco el criterio más formado, a lo mejor no se va a sentir identificado con las cosas que estoy plasmando en este video. Este tipo de cosas no te van a tocar cerca si tú eres un atleta maduro, responsable y que se toma las cosas como las dice y aparte de todo, tiene una capacidad receptiva bastante grande. Por ejemplo, si yo tengo un entrenador y el entrenador me dice, vale, Darek, vamos a ir simple esta semana, quiero que nos enfoquemos en esto, yo ya sé qué cosas tengo que hacer. Aparte de eso, también tengo experiencia. Y la experiencia es súper importante para poder entender y desarrollar sin ningún tipo de complicación. Entonces, creo que durante el paso del tiempo, con la experiencia, uno se vuelve un atleta fácil de entrenar, un atleta entrenable, un atleta en el cual el entrenador muchas veces puede descansar. No va a estar continuamente preocupándote porque no eres una bomba de tiempo con patas, no eres una persona que uno siempre va a estar como entrenador diciendo, oh, qué, qué cagada se mandó. O sea, como que pasa eso, como entrenador muchas veces tenemos cierto perfil de atleta y es como que cuando van a Telegram o en la red social que ocupes, o Effort o Excel, bueno, creo que Effort tiene como la opción de dar un feedback. Excel también, evidentemente, como que te dan un net, tú no ves que le están dando un feedback o un mensaje en WhatsApp, en Telegram o en lo que sea, y es como que uno está un poco tenso y tiene como un poco de ansiedad con ciertos atletas porque no espera una buena noticia, como que más que nada tiene como la expectativa de que qué habrá hecho mal, ¿vale? ¿Con qué me va a salir hoy? Y como que siempre está esperando una mala noticia o cualquier tipo de cosa, ¿vale? Y es porque básicamente eso, hay muchas malas costumbres y nosotros como entrenadores, y esta es una parte que va más de desarrollo, tenemos que ser capaces de identificar este tipo de cosas y adquirir herramientas que nos ayuden a poder controlar este tipo de conductas que lamentablemente se han puesto muy normales en lo que sería la comunidad del Power, por lo que le comentaba, redes sociales, ego, moverse en un círculo que es competitivo, compararse con las demás personas, exigir al entrenador un rendimiento constante y aparte de eso tener un mal enfoque y tener un poco de ignorancia real con respecto a qué es realmente el progreso. Este es otro punto del cual también podríamos hablar y extendernos un montón. ¿Qué realmente es avanzar? Avanzar realmente no es meter siempre kilos a tu 1RM y siempre estar mejorando tus PRs continuamente durante un bloque o forzando la mejora durante unos bloques, porque va a pasar un punto donde quizás puedas durante un par de años mejorar exponencialmente durante bloque a bloque, pero durante un tiempo te aseguro que eso va a terminar y se te va a acabar el juego, ¿vale? O sea que ya no vas a poder hacer eso, porque va a ser muy desafiante para tu tejido conectivo, para tus articulaciones, aparte de eso te va a desgastar un montón y aparte de eso lo más probable es que la transición de edad desde los 20 a los 23 te vaya a hacer cambiar muchas cosas de tu vida y el entrenamiento de power, aparte de que no, a lo mejor no va a ser tu prioridad, lo más probable es que también te perjudique mucho y te desajuste muchas cosas de tu vida que en ese momento a lo mejor no vas a querer desconfigurar, como por ejemplo la calidad del sueño, porque quizás el consumo de cafeína no puede ser tan exagerado como antes, y muchas cosas más. Entonces,
después de cierto tiempo pasa mucho la cuenta, aparte de que nosotros como seres humanos, evidentemente el proceso evolutivo es cumplir más años, no vamos hacia atrás, o sea, no cumplimos menos años, vamos hacia adelante, cumplimos más años, nos ponemos más viejos, todo cambia, ¿vale? El cuerpo no aguanta como antes, o sea, y eso pasa en todos los deportes, por eso todo el mundo llega a retirarse en algún momento. Los futbolistas llegan a retirarse a cierto grupo a cierta edad. Los porteros, por ejemplo, son mucho más longevos, los tenistas también son un poco más longevos, y todo depende mucho del deporte. Pero el powerlifting es un deporte que en general puede llegar a ser mucho más extenso y la gente se puede llegar a proyectar a muchos, muchos años. Pero el problema es que el powerlifting es un deporte que es demasiado, demasiado lento. Entonces la gente que se retira del powerlifting no es gente precisamente que ya no tenga más margen de mejora. En casi ninguno de los casos es gente que ya no tiene más margen de paciencia. Entonces, cuando ya no tienes más margen de paciencia para hacer algo y no te mueve de la misma manera que te movía antes, porque tu proceso es mucho más lento, ya no estás dispuesto a sacrificarlo todo en tu vida para poder obtener esa pequeña mejora, o quizás no te compensa porque tu estilo de vida ha cambiado mucho durante los últimos 5 años, cosa que es totalmente normal si es que transicionaste de ser adolescente a universitario a adulto, ¿vale? Entonces, durante todo ese periodo la gente se aburre y se termina yendo por otros motivos más que por el tema del proceso y del progreso a largo plazo. Porque yo he visto gente que lleva haciendo powerlifting un montón de años y sigue avanzando, evidentemente, mucho más poco, año a año. O sea, año a año les cuesta mejorar mucho más. Incluso he visto gente que durante 3 4 años no mejora nada, ¿vale? Pero sigue ahí, sigue ahí. Y después de esos 4 años, como que, ¡pum!, mejoran. Entonces como que se vuelve un poco impredecible y claro, también un poco desagradecido en varias ocasiones. Entonces, también aparte tenemos que aprender a vivir con eso y a entenderlo porque, vuelvo y repito, a lo mejor ahora todo es muy bonito y está bien, ¿vale? Disfrútalo, o sea, disfrútalo como atleta, pero va a llegar el momento donde todo eso va a terminar. Casi siempre hay un término en psicología, ¿vale? Que me gusta bastante, que es como todo lo que tienes lo vas a perder, ¿vale? Todo lo que tienes a tu alrededor lo vas a perder, sobre todo las cosas positivas, las cosas buenas de tu vida, todo se termina en algún momento. Y uno tiene que estar dispuesto a ver más allá y también a saber qué va a hacer en ese momento. O sea, si el power ya no te gusta y no tienes ninguna motivación en tu vida, lo menos que tienes que hacer es salir de tu casa y tirarte al metro, ¿vale? O tirarte de un puente. No tiene sentido, ¿vale? No puedes hacer eso. Entonces vas a tener que encontrar otra cosa que te llene de la misma manera, pero también ojalá que sea así, que puedas tomar un poco altura de mira y tener más madurez en ese periodo para poder ser consciente de todas estas cosas y cuestionables que trae el mismo deporte, ¿vale? A lo mejor quizás entrando a otro deporte te das cuenta y tienes más altura de mira y vas a ser un poco más mesurable la toma de decisiones, entendiendo que las cosas buenas siempre tardan, ¿vale? Em, Cuando tenemos ciertas cosas a nivel de programación, hay un sinfín de herramientas, ¿vale? Que he podido adquirir durante los últimos años para poder llevar a este tipo de perfil de atleta que me han ayudado como un poco a dejar de pelear contra ellos porque casi siempre es una lucha perdida. Pelear con tus atletas es súper complicado porque aparte de eso, como la mayoría son súper tercos y casi siempre son muy llevados a su idea, algunos, ¿vale? Algunos perfiles de verdad dan mucha guerra y si eres entrenador y te dedicas a esto full time, te vas a dar cuenta que es así. Regularmente estar continuamente ocupando herramientas que sabes que no van a funcionar porque el atleta, por ejemplo, no responde bien al uso de RPE porque no sabe utilizarlo o porque si lo sabe utilizar lo utiliza mal y casi siempre termina overchoteando, lo mejor para él, ¿vale? A lo mejor quizás no es seguir insistiendo con el RPE. O sea, cuando algo está roto, en general, pueden haber varias cosas. Se puede un poco arreglar, ¿vale? Pero cuando de verdad está roto por dentro, hay otras veces que quizás no vale la pena seguir intentando arreglarlo. Eh, Esto aplica un poco para generalmente todos los entrenadores que siempre están intentando buscar el time to peak, hacer que los atletas usen RPE, continuamente estar empezando los programas con un RPE 8 o RPE 7 y hacerlo de forma lineal. Y si todas estas cosas no te están dando buenos resultados, ¿vale? O si todas estas cosas están haciendo que continuamente los bloques no sean tan buenos, porque claro, a lo mejor los bloques pueden responder y puede tirar, por ejemplo, la primera semana, no sé, 160 kilos y la última 165, ¿vale? Se entiende que hay un progreso.
Pero hay un progreso a pesar de eso, ¿vale? A pesar de que el atleta se pasa, a pesar de que el atleta overchotea, a pesar de que realmente las cosas no van tan bien y que generó molestias, que una semana se saltó una expo. A pesar de eso hay un progreso y un progreso malo, ¿vale? Dentro de todo. O sea, progreso es progreso y siempre hay que valorarlo, pero es un progreso que de verdad es bastante mejorable. Y si sobre todo si tienes atletas que repiten esta tendencia durante todo el año, a lo mejor quizás hay que plantearse como entrenador cambiar ciertas cosas, porque uno como entrenador, si tu atleta lleva muy poco entrenando, no tendría que tener poco progreso, ¿vale? Regularmente, si come bien y si es buen atleta y si cumple con todos los factores externos que siempre se piden en el power, no debería de estar avanzando a pasos de hormiga, ¿vale? Como por así decirlo. Debería de estar un poco avanzando a, al, a lo que debería de avanzar el primer año, ¿vale? Salvo que tenga muchas molestias o que tenga un trabajo muy, muy complicado. Sabemos que todas esas cosas afectan un montón, pero bueno, vamos a ver una cosa, o sea, si un atleta, no sé, es universitario, tiene los recursos y varias cosas más, y tiene un cierto, un sinfín de cosas y contextos que le facilitan hacer powerlifting de una manera controlada y tranquila, no debería de avanzar lento el primer año, ¿vale? Y que está avanzando bloque a bloque lento, muy, muy lento, 2,5 en un bloque de movimiento a movimiento de semana a semana, o sea, de primera semana a última semana, significa que quizá no está funcionando tan bien tu programa como lo piensas. Y ya no hablemos del otro caso, que también yo he visto muchos entrenadores que siempre están buscando el TTP, que los atletas no evolucionan nada. O sea, si tu atleta hace 7 8 semanas de bloque y en la primera mete, no sé, 120 kilos y en la última mete 127 kilos en una sentadilla, en un doble, la verdad es que va mal la cosa, o sea, es que hay que verlo con altura de mira, o sea, ¿cómo es posible que tú consideres que eso es bueno, ¿vale? O sea, cuando por ejemplo a lo mejor quizás reduciendo esas 8 semanas, acortándolo a 4 con un RP dinámico, con porcentajes, o sea, más que porcentajes, con selección de peso, ¿vale? Con carga capada y con o ciertos quizás rango de selección de peso, a lo mejor puede ir mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿por qué no, por qué cerrarse a una programación o a una metodología dogmática y no abrirse a otros mundos para poder investigar qué es lo mejor? A lo mejor también te va a aliviar un poco la paciencia como entrenador y en realidad te va a ayudar también a mejorar los demás aspectos, porque aunque la gente piense que cuando uno elige ser coach de powerlifting estás haciendo lo que te gusta, cuando uno hace lo que le gusta, no todo es happy flower y no todo es bonito y las cosas no son tan bonitas como la gente piensa. Este trabajo no está libre de problemas, ¿vale? De quitarte un poco de salud mental en ciertas ocasiones, de pasar rabia, de pasar estrés gigante, ¿vale? Y de acumular semana a semana con cierto perfil de atleta, con que este no avanza, con que este se pasa de RP, con que este aparte más encima me refuta todo. Entonces, quiero un poco aclarar eso, que la vida de los coaches de powerlifting no tiene un estrés menor al que podría tener, no sé, un ingeniero, una persona que trabaja en un hospital, una persona que trabaja en una oficina. Todos los trabajos tienen problemas y trabajar de forma independiente creo que incluso tiene un factor que también es más estresante, que también es la fluctuación de clientes, que eso también afecta en la parte económica, pero ese es otro tema. Entonces, si tú quieres aliviar un poco la mochila y sacarte peso de esa mochila, parte un poco por cambiar el esquema de programación, ¿vale? O incluso abrirte un poco más. Casi todos los entrenadores de Power siempre estamos analizando y viendo otras tendencias, ¿vale? Tendencias de programación de Estados Unidos, que están ocupando, no sé, las personas de Inglaterra. Casi todos estamos informándonos continuamente. Y si no lo estás haciendo, déjame decirte que lo estás haciendo mal. Pero casi todos los entrenadores que conozco siempre se están informando. Incluso se están sobreinformando, que también creo que tampoco es bueno. Si tú, por ejemplo, ves que hay otras cosas que son totalmente diferentes y opuestas a lo que tú haces, a lo mejor podría darse el caso de que quizás lo que están haciendo las otras personas pueda funcionar en tu caso. Hace unos años atrás, para mí era impensado ponerle un peso a un atleta, ¿vale? Impensado, ni aunque fuera carga capada. O sea, para mí el RP era el santo grial. O sea, el RP era Jesucristo, nadie se podía meter con el RP, porque incluso yo me he llegado a meter en discusiones con atletas o con entrenadores que dicen que el RP no funciona. Yo era de esos que incluso podría llegar
a eliminar a la persona de Instagram porque decía algo en contra de mis valores como entrenador o de más que los valores, de mis herramientas que tenía en ese momento. Así de dogmático, así de defensor de una forma de trabajar que incluso ni siquiera debería de ser así, porque sentirse representado con algo, con un esquema de programación, lo único que hace es muchas veces como intentar ir a muerte con ello y que todo lo demás no sirva o que prácticamente todo lo demás no funciona cuando realmente todo funciona. O sea, todo tiene cabida en el entrenamiento de powerlifting y en todos los entrenamientos. Cuando se usa el sentido común, todo puede funcionar. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Casi todo, no hay casi nada que se salve, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería decir en este video y desahogarme un poco con la gente que piensa que realmente por saber las cosas que sabe, por hacer un curso, como que con eso se casa y después de eso no hay nada más, ¿vale? Entiendo también la idea de dejar de ver cosas de ciertos entrenadores para un poco probar en lo que uno invierte. O sea, si yo invierto en un curso, si yo invierto en información, si yo invierto en esto, a lo mejor tampoco me compensa al otro mes que viene hacer otro curso y invertir en eso a full, ¿vale? Primero vamos a probar lo que sabemos, ¿vale? Pruébalo un año, pruébalo 2 años, pero no te cierres, ¿vale? No te cierres porque te aseguro que es muy extenso. O sea, el camino y todo esto no, o sea, uno no cierra una puerta y deja de aprender. O sea, uno cierra una puerta y te aseguro que entre medio hay muchas ventanas. Entonces, a veces hay que mirar más por esas ventanas y saber que a pesar de que uno cierre la puerta, siempre hay otras cosas a través de eso, ¿vale? Así que por esa parte, un poco comentarlo y de todas maneras, yendo a mi caso y todas las cosas que yo he hecho, he tenido levantadores que han sido demasiado exitosos con cosas que yo hace unos años he ocupado, o sea, he visto de forma impensada, sesgos de programación que me han llevado un poco al desastre y a no tener una respuesta muchas veces con ciertos levantadores que la verdad me ha llevado a bastantes frustraciones porque mi intención, vuelvo y repito, como entrenador es que más que el tema económico y todo, o sea, realmente para mí es súper importante, pero si yo tengo un atleta en mi equipo que no avance de verdad, no me siento bien, ¿vale? No me siento bien como persona porque yo no soy un screamer, yo no soy un estafador, yo no soy un copia y pega, yo no soy un... Y aunque lo fuera, ¿vale? No, yo de verdad me intereso por cada uno de mis atletas, aunque sea el atleta que recién está empezando, ese que con suerte levanta 60 kilos, me trato de preocupar igual que de los otros que están levantando 300 kilos o que están haciendo locuras en competencia, porque de verdad a mí esto me interesa. Yo sé que hay gente que quizás esto lo tiene como un trabajo secundario, que quizás es ingeniero o quizás es, no sé, médico y a lo mejor hace sus planificaciones ahí medias chorras en el Excel que lo tiene más feo que nada y que lo hace ahí un poco por hacerlo, ¿vale? Y que lleva a su atleta en competencia, pero tiene un círculo de dos, tres, de dos, tres alumnos y con eso un poco se complementa y lo hace como por hobby. Entiendo que quizás a ti no te importe, que quizás si tienes un atleta que blanquee, le dices, bueno, no importa, seguimos, lo entiendo, ¿vale? Porque para ti no te interesa, no es tu fuente principal de ingreso, no te ganas la vida con esto, tu nombre no gira en torno a esto, a mí sí me interesa, porque mi trabajo como entrenador es mi identidad como persona. Yo no tengo otra cosa que no sea mi trabajo como coach de Power. Todo el mundo que me conoce por eso. ¿Vale? Entonces yo sí me dedico a esto y sí me importa. Si un atleta mío tiene un fracaso estrepitoso en una competencia, me afecta porque me importa. Porque yo me dedico a esto. Entonces, si al atleta no le está yendo bien, yo me empiezo a echar la culpa de que qué hice mal en la programación para que esto funcionara de esta manera tan mala. O porque no funciona directamente. Entonces, vuelvo, me reivindico y demuestro a mí mismo que tengo la capacidad para aprender de todo el mundo y aprender de cualquier cosa que me ayude a mejorar mi performance como entrenador para poder brindársela a mi atleta que quizás en algún momento conmigo me brindó la confianza y a pesar de no tener éxito sigue confiando en mi trabajo. Y eso es bastante bueno y positivo de parte de algunos atletas que hay otros que les va mal y despiden al tiro al entrenador y es como, no, es que este entrenador no me ayudó en este momento. Pero claro, anteriormente quizás sí te ayudó, pero en un momento no avanzaste como quisiste avanzar porque tus expectativas estaban a la mierda y ahí te bajaste del barco. O sea que es fácil bajarse del barco cuando el barco se hunde. Es decir, como
como dice el dicho, cuando el barco se hunde, las ratas saltan primero. Entonces, creo que para los que realmente estamos interesados y realmente nos importa esto, porque es nuestra vida y lo amamos con pasión, como yo, esperando que haya gente que de verdad sienta lo mismo que yo y que vea este video, es súper importante que adquieras nuevas herramientas para poder entender por qué son las cosas así, de esta manera, ¿vale? Y por qué realmente el entrenamiento se vuelve más flexible a medida de que más pasa el tiempo, ¿vale? Y no cerrarse a ningún tipo de metodología y si las cosas van muy mal, abrir y buscar nuevos nortes, nuevos horizontes, ¿ok? Em, Voy a poner un caso, ¿vale? Para poder un poco ejemplificar qué me ha ayudado a entender esto y cómo he podido ver eh, que cambiando ciertas cosas y ocupando nuevas estrategias, que espero que también sea un poco lo que quieran escuchar todos, porque claro, escucharon todo esto y pareciera que es como todo anecdótico y es como que no hay nada de resolución en mis videos y nada de respuesta. Creo que para la gente que sea buen entendedor va a poder entender un poco qué herramientas puede usar y si me puede copiar, o sea, yo contento, ¿vale? He hecho desarrollo, he mostrado cómo he hecho planificaciones, he mostrado el Excel, he mostrado todo, ¿vale? Y si quieren más detalles como de programación y todo, pueden ver esos videos, pero ahora voy a hablarlo un poco más por encima, ¿ok? Pero no sin antes tomar agua. Ok, yo tengo un atleta, el cual la verdad es que durante los últimos años ha sido uno de los talentos más grandes que he visto en mi vida. Creo que probablemente ha sido el más grande. Bueno, he visto mejores talentos, pero en mi equipo no había tenido alguno. He tenido gente muy trabajadora, gente muy esforzada, gente que ha sido campeón nacional porque de verdad el esfuerzo es muy significativo, ¿vale? Pero hay otros que resaltan por otro tipo de cosas. Hay otros levantadores que son diferentes, ¿vale? Hay otros levantadores que de verdad tienen talento. Y el que diga que el talento deportivo no existe y que el trabajo duro vence al talento y el trabajo duro y el trabajo duro, la verdad es que no comparto mucho esa idea, ¿vale? El que niegue que no hay talento deportivo o que el talento deportivo no existe, creo que está muy ciego porque si existe un Messi es porque sí existe el talento deportivo. Si existe un Magic Johnson, un Michael Jordan es porque el talento deportivo existe. Si existe un Usain Bolt es porque el talento deportivo existe. Si existe un John Jones en la UFC es porque el talento deportivo sí existe y se ha demostrado una y otra vez, ¿vale? Hay gente que incluso dentro de esa lista que nombré, entrenando quizás un poco menos, ha logrado mucho más que algunas personas que entrenando más no van a llegar en la vida, ¿vale? Porque tú, por más que seas futbolista y entrenes y entrenes y entrenes, a lo mejor nunca en tu vida vas a ser Messi, ¿vale? Nunca. Porque Messi es Messi por el talento, por el trabajo duro, pero sobre todo porque ha nacido para este deporte, ¿vale? Hay gente que nace para algunos movimientos y creo que en este caso, uno de mis levantadores, que uno de los más fuertes que tengo en mi equipo, Tomás Pérez, ha nacido para esto, ¿vale? Ha nacido para el peso muerto, o sea, está hecho para ello. Y no tan solo para eso, igual ha tenido buena respuesta en lo que sería la sentadilla, el press de banca, por ejemplo, no es su mejor momento, o sea, su mejor movimiento, pero si nosotros hablamos solo de peso muerto y reducimos el powerlifting a solamente peso muerto, creo que no se me viene otro nombre a la cabeza que Tomás Pérez, ¿vale? Tomás Pérez es uno de mis levantadores más top en lo que sería este movimiento, tiene 310 kilos y estos 310 kilos han llegado en 5 meses, ¿vale? Para la gente que sea más curiosa. Llevamos aproximadamente un año y medio trabajando, quizás menos, ¿vale? Y durante todo este año, él llegó con 250 kilos y durante un año y medio ya, o sea, sí, no, cuando ya llevábamos un año trabajando juntos lo habíamos instalado en 310. Lo que quería comentarles a la gran mayoría de personas que vean este video es que sí hay gente que nace para y tiene mucha predisposición para ello, pero muchas veces no tiene como la cabeza puesta y a veces aparte de que puede tener cierto grado de dificultades para aprender ciertas cosas, es como que le gusta un poco llevar la contraria, o no es que le guste, pero tiene la tendencia a llevar un poco la contraria, a entender las cosas de una manera y no flexibilizar y no ser capaz de oír otras formas, ¿vale?
Y me recuerda mucho cómo yo era a los 20 años, porque en algún momento yo también tuve su edad y también solía ser un poco más efusivo, un poco más llevado a mi idea. Y todas esas cosas, más que hacerme bien, me hicieron mal. Y creo que se lo he intentado transmitir durante todo este periodo juntos y hemos intentado aprender juntos y crecer juntos. A pesar de que me ha sacado canas verdes, es un levantador al cual yo le tengo mucho cariño y la verdad siempre, siempre va a estar en mi memoria como uno de los casos más increíbles de talento que yo he visto y que he podido tener la fortuna de entrenar. Si nos reducimos a lo que fue su carrera, los inicios de su carrera deportiva, Tomás llega a mí el año pasado con 250 kilos de, peso de PR de peso muerto aproximadamente. O sea que hace un año levantaba 250 kilos. Si bien es cierto que pesaba mucho menos, pesaba entre 91 a 95 kilos, su categoría era 93, ha podido hacer un salto evolutivo a nivel de madurez como atleta y también eso viene un poco ligado a cómo han sido mis estrategias al momento de poder abordarlo. Porque justamente Tomás llega hacia mí cuando yo estoy haciendo un periodo de transición de un entrenador poco flexible a un entrenador muy flexible. O sea, yo ya estaba un poco investigando cómo soltar el uso de RP en algunos atletas que no tenían el perfil para poder llevarlo de la mejor manera. Tenía ciertos atletas que, claro, usaba el RP y pasaba un poco más de lo que yo le había dicho hace unos minutos atrás, que siempre se pasaban, no tenían buena respuesta, todos los bloques los maxeaban, ¿vale? No habían buenos resultados porque realmente no había un buen enfoque y no tenían mucho el perfil. Entonces, hace un tiempo yo estaba averiguando un poco el tema de las cargas escapadas, cómo utilizar esto a mi favor, ¿vale? Cómo poder emplearlo semana a semana, también un poco buscando el enfoque que yo busco, que es como el RP dinámico. Ya estaba un poco sumergido en esa corriente de, más que nada, más que hablar de metodología y todo, eh, me sumergí en flexibilizar mucho para poder darme vuelta a todo perfil de atleta. Y también aprendí muchísimo de psicología en ese momento, como de tener más paciencia, de tener habilidades blandas, mucha tolerancia a la frustración con las personas, porque a veces me tocaba bastante difícil con algunos atletas saber tratar, ¿vale? Saber hablar, saber poner límite, saber rayar un poco la cancha, demostrarles a mis atletas que con resultados, porque por hablar todos podemos hablar, pero los resultados reales se ven en tarima y yo poder un poco demostrarle a mis atletas que lo que yo hago les sirve para llegar en un estado de forma pletórico a la tarima y todo lo que yo me he esforzado durante estos años por aprender más cosas sí funciona realmente en la práctica, no es solo la teoría. Entonces, todo lo que yo hice durante ese periodo justamente coincidió con el ingreso de Tomás Pérez, ¿vale? Cuando él llegó tenía un poco la tendencia a siempre pasarse, su perfil era como un poco lo opuesto a lo que yo buscaba dentro de este margen de lo que venía tratando y como que siempre supe que iba a ser un poco difícil llevarlo. Así que directamente los primeros dos bloques fueron un desastre, ¿vale? O sea, aún recuerdo que inclusive introduje una carga capada en la última semana y le puso 10 kilos más. O sea, que ese fue el nivel de desempeño de Tomás Pérez los primeros 2 meses. Fue como un continuo llevarme la contraria inconscientemente, de no hacer caso, ¿vale? De no poder entender cómo funcionaba el sistema del ORP, de muchas veces, eh, o sea, infraestimarle el RP, de decir como es un RP 7 cuando realmente es un RP 10 9, ¿vale? O sea, realmente la subjetividad a máximo nivel. O sea, por ejemplo, yo decía, pero Tomás Pérez, esto no puede ser un RP 10. O sea, por ejemplo, no puede ser un RP 7, no te entraban 3 repeticiones más. Va con relación al RIR. Y le intentaba explicar todas estas cosas que son bastante básicas, ¿vale? Y en su cabeza como que no entraban, ¿vale? Y no hago referencia a que tenga un problema a nivel cognitivo. Tomás, aparte de que es ingeniero, una persona que la verdad es bastante inteligente en muchos aspectos. O sea, en todo, la verdad es que me da mil vueltas, ¿vale? Pero en la materia del entrenamiento, la verdad es que me costó un montón hacerlo entender el camino que yo intentaba instaurarle, ¿vale? Cuando llegó su primera competencia en enero de este presente año, enero, sí, enero si no me equivoco, la preparación empezó más o menos en diciembre. Y empecé a visualizar un poco el esquema de cómo quería encararlo y cómo podíamos hacer que llegara un poco menos quemado, ¿vale? En su picking, que fue justamente en estas fechas del año anterior,
pude hacer un picking un poco más ordenado después de haber hecho dos bloques desastrosos, ¿vale? O sea, que los dos bloques previos fueron una mierda. Porque, claro, o sea, a los finales de bloque falló levantamiento, un RP muy, muy alto, entonces no hubo una secuencia de bloques buenos. Y un poco estaba mis expectativas puestas en que el picking podía llegar a ayudarlo, pero no pensaba que realmente podría responder tan bien a un picking teniendo este contexto de haber hecho dos bloques tan malos, ¿vale? A lo que me refiero con dos bloques malos es que realmente fueron meses donde no hubo un avance sólido dentro de todo y aparte de eso solamente se quemó, no pudimos encajar nada. Entonces empecé a introducir este tipo de estrategias de las cargas capadas para poder empezar un poco más lento porque ya me había funcionado bien trabajar a RPs más bajos y utilizar RPs dinámicos con atletas como Diego Fuente. También en ese tiempo tenía otro tipo de atletas que también utilicé este tipo de estrategia y Diego Fuente incluso creo que gracias a eso pudimos ganar ese campeonato nacional, ¿vale? Del 2024 porque fue gente que empecé a entrenar con el freno puesto, gente que empecé a hacer un trabajo mucho más conservador, a dejarme mucho más en recámara en el picking, no quemarme en el picking, empecé a meter trabajo ondulatorio, etcétera, etcétera, cosas que yo antes nunca había hecho. Y con Tomás Pérez intentamos hacer este mismo tipo de estrategia y en el picking tampoco resultó tan bien porque realmente, aparte de que tuvo que bajar un poco de peso, eh, creo que entre 3 kilos a 2 kilos, no recuerdo muy bien. Incluso él me dice que fue más, pero no, la verdad es que no tengo la secuencia, entonces no podría decirlo de memoria. Sumado a eso y a todas las cosas externas que sabemos que igual afectan, pero tampoco lo es todo, igual de todas formas logró rebotar en tarima, ¿vale? Que es como un poco el rebound, que si no sabes qué es el rebound, tengo un video en mi canal para que puedas echarle un ojo y puedas ver de lo que intento hablar, que es básicamente meter más kilos en competencia que en el picking, que justamente es la idea de todos, pero a muy poca gente se le da, ¿vale? Casualmente. Y con mis atletas creo que, o sea, este año ha sido histórico, casi todo el mundo, en realidad casi todos. Creo que el 95 o el 85% de mis atletas ha tenido más resultados en competencia que entrenando. Y lo que me quiere decir esto es que estamos haciendo las cosas bien primero que todo y aparte de eso estamos teniendo resultados donde realmente tenemos que tener resultados, que es en competencia. Al fin y al cabo trabajamos con atletas, no con levantadores de gimnasio. Si tú quieres levantar en tu gimnasio, perfecto, no hay problema con que te pases en tu gimnasio, pero si tú quieres tener un performance deportivo y buscar rendimiento deportivo, tenemos que hacer las cosas de una distinta manera, porque básicamente en competencia las cosas cambian, hay jueceo y todo es mucho más estricto, entonces primero que todo partimos por hacer una base eh, justamente con los estándares de competencia y también con un poco más de sensibilidad. Y en esa competencia los resultados fueron 182,5 en sentadilla, 90 en banca, falló 95 y en el peso muerto logró meter el récord no oficial de la categoría en ese momento que eran 281,5 si no me equivoco. Tomás Pérez metió 282,5, ¿vale? Y eso fue como un poco la antesala de lo que se venía a futuro. Realmente esa competencia no fue tan buena porque igual yo estimaba en el peso muerto que no tirara tanto. Eso fue una sorpresa para mí porque los 267,5 del picking de la semana más pesada no se movieron tan bien. Pero al parecer el taper me ayudó bastante a poder hacerlo llegar en un mejor estado. Justamente con el taper en nuestras manos y eso pudimos tirar un poco hacia arriba el peso muerto. La sentadilla desgraciadamente no pudo mover más que entrenando. Y en la banca también como que no fue muy bien porque la última exposición pesada levantó 100 pero lo falló, entonces como que yo tampoco esperaba mucho. Pero claro, teníamos como un poco el peso muerto, como que lo vi y dije, a pesar de que no fue tan bueno, podemos hacer mejor esto. Y saqué ciertas conclusiones con lo que ya había hecho y dije, vamos a hacer cosas distintas, pero hay cosas que yo hice acá que funcionaron. Entonces todas esas herramientas de las cargas capadas, las ondulaciones, fue lo que después nos brindó con Tomás la mejor performance hasta la fecha, que justamente fue un año después, no, mentira, medio año después porque estoy hablando de enero, ya en septiembre, agosto-septiembre fue su próximo campeonato, unos meses después. Y después, claro, de un año trabajando juntos, como que logré darle la vuelta completamente a la situación. Y después de ese Zonal Sur nos pusimos manos a la obra a trabajar su próximo campeonato, que iba a ser el Zonal Sur Centro, que justamente se celebraba en su misma región. Eh, Cuando hablamos un poco acerca de estas cosas, ¿vale?
empecé a hacer ciertos cambios en base a lo que a la información que me había brindado el picking y también un poco a ciertas estrategias nuevas que estaba empleando, hacer 5 semanas, hacer ondulación en la semana 3 y justamente aprovechar el impulso de esta semana en la 4 y en la 5, ¿vale? Em, Incluso con Tomás Pérez, si no me equivoco, hacemos 4 semanas, y entre 4 a 5 semanas y ya tenemos una semana ondulatoria previa a la semana más fuerte. Y eso fue lo que un poco me ayudó bastante a poder aplicarlo y replicarlo bloque a bloque para poder fiarme de ello y apostarlo todo al último bloque, ¿vale? Hubieron bastantes bloques previo a ese zonal que venía, en donde incluso Tomás Pérez estuvo a punto de levantar 300 kilos, que justamente fue una locura. O sea, llevábamos 2 bloques previos donde había hecho 275 e hizo un doble, y antes de eso, si no me equivoco, había hecho 260 por 3, no recuerdo muy bien. Pero venían bastantes bloques, venía una secuencia bastante positiva, lo que me gusta llamarlo como el swing ascendente. En realidad no lo llamo yo, ese concepto viene desde antes, lo he escuchado en levantadores como Chon Noriega, etcétera, etcétera. Pero un swing ascendente es básicamente como que venía con una buena secuencia de bloques y aparte venía levantando más ligero en los finales de meso a meso. O sea que todos los finales de mesociclo iba levantando más peso, más ligero. O sea que el swing ascendente era muy potente hacia arriba. Entonces, después de esos 275 por 2 venía el bloque de los 300 y lo intentamos, ¿vale? Fueron bastante buenas las exposiciones previas. Hizo 260, 240, 260, 280, ondulación, y intentó meter 300, ¿vale? Que fueron justamente 4 semanas. Y esos 300 se le soltaron, pero arriba, o sea, faltó muy, muy poco. Incluso hay un par de videos que subí a mi perfil, están un poco escondidos, que creo que en la primera publicación fijada está el intento de los 300, ¿vale? Tienes que correr un poco el carrusel para poder verlo. Y ahí puedes ver cómo intentó 300, y lo intentó 2 veces y en los dos los despegó. Entonces, en el primero lo falló como así, ¿vale? Que quedaba. Y en el segundo quedó mucho menos. O sea que la fuerza que tiene Tomás Pérez incluso da para fallar un levantamiento y el otro levantarlo un poco más, que de verdad es demasiado fuerte. Es una persona que tiene tan buen peso muerto que puede partir con la cadera tan arriba como un Steve Leaks y aún así puede meter cualquier cosa. O sea, es fuerte de todos los ángulos, es muy fuerte en RDL, es fuerte en remo, es fuerte en todo lo que sea hinge, cadena posterior, espalda, todo. O sea, que la verdad, siendo honestos, Tomás Pérez ha nacido para este movimiento. Y justamente nuestro objetivo a largo plazo, que lo hemos hablado muchas veces, es transformar ese subtotal, o sea, elevar ese subtotal para que podamos ser mucho más competitivos en la categoría, porque el peso muerto ya lo tiene. Incluso para la gente que se lo pregunte, Tomás Pérez tiene el tercer peso muerto más fuerte de la categoría. Tiene 310 y justamente el que más tiene el peso muerto más pesado de Chile. Entonces, realmente tiene un peso muerto top de la categoría, pero lo que falta es evidentemente meter banca y meter más sentadillas, ¿vale? Y cuando hicimos esos 300, lo que pasó justamente fue que empecé a notar un poco lo que venía, y dije, vamos a estructurar los programas de la misma manera, vamos a terminar los bloques de una forma más conservadora y vamos a ir poco a poco viendo qué podemos hacer, y vamos a apretar justamente en el momento que toque apretar. Pasaron los bloques, ¿vale? Empezaron las dudas, Tomás me decía, vale, pero ¿cuándo vamos a apretar? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer lo otro? Y ahí es donde les digo a todos y les comento a todos que lo que importa justamente es que la autoridad que tiene que tener el entrenador es justamente lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? Si en ese momento yo flexibilizo y le digo a Tomás, vale, vamos a apretar un poco más, en base a mi creencia y en base a lo que yo veo de forma externa, que creo que es la parte más importante de tener un entrenador, porque cuando uno contrata a un entrenador, justamente eh, no hay cosas que uno no puede observar por su cuenta, y por eso necesita el punto de vista externo, ¿vale? Y justamente lo que yo hice con Tomás Pérez fue controlar en ese momento que empezaron a surgir las dudas y decirle que confiara un poco más en el proceso, que justamente es como lo típico que te dicen: confiar en el proceso, tranquilo, calma. Y llegó el bloque de competencia, ¿vale? Un bloque al cual le apostamos bastante, y justamente con este concepto de la sensibilidad como efecto catalizador, de entrenar con el freno puesto, de hacer trabajo sub máximo, de no quemarse, de reducir el trabajo de los accesorios y todas las herramientas que he adquirido, herramientas por las cuales yo también he hecho videos desarrollándolas, ¿vale? Y también con toda la información que les comenté que teníamos desde el bloque de antes del primer campeonato en el cual debutó, que fue el Zonal Sur, que fue en enero. Empecé a construir todos los meses, marzo, abril, mayo, junio, julio,
Y así llegó el momento de enfrentar su primera, o sea, su segunda competencia, en donde sabíamos aparte que el rival más cercano nos iba a apretar un montón y teníamos que justamente jugar con la carta principal, que es el peso muerto. Una persona que tiene un peso muerto como Tomás Pérez, literalmente una persona que te puede dar miedo hasta el último momento, no sabe qué va a pasar. Eh, Nosotros sabíamos que íbamos a perder en sentadilla, sabíamos que íbamos a perder en banca y justamente la idea era que no perdiéramos tantos kilos en ese subtotal para poder generar un peso muerto que le ganara. Pero claro, yo sabía que habíamos trabajado durante todo ese periodo para los 300 que fallamos poder hacerlo en la competencia y con eso que bastara para ganar. Pero no contábamos con que nuestro rival más cercano tenía un subtotal mucho más fuerte que Tomás. Incluso no llegó de la mejor manera y aún así nos masacró. Entonces fue como que tuvo que apretar mucho más de la cuenta, ¿vale? Pero eso ya lo vamos a dejar para la parte final y el desarrollo de lo que pasó en la competencia. Previo a la competencia, empecé a hacer un esquema, ¿vale? Evidentemente las mismas semanas, porque sabía cuántas semanas justamente podían hacer la diferencia, que eran básicamente 3 semanas apretando en 3, haciendo una ondulación y volviendo de nuevo, que hizo 240, 265, 290, ondulación y competencia. En ese caso son 5 semanas, perdón, no son 4. Y esas 5 semanas yo ya la había probado antes, pero tenía un poco las dudas si es que con 4 semanas bastaba o con cinco. Entonces al final y al cabo, después de sacar varias conclusiones en base a los gráficos y todas las demás cosas, pude entender y determinar que vamos a apostar por 5 semanas durante este picking, ya que ya que las 5 semanas fueron mucho más efectivas que las 4 semanas si lo ponía en una balanza para poder comparar los bloques de Pérez, ¿vale? Realmente, cuando vi todas estas cosas, hicimos un esquema de empezar muy abajo con cargas escapadas directamente. Empezamos ese bloque con 240 en peso muerto. La sentadilla también mejoró un montón, pero no vamos a destacar la sentadilla. Hizo 240 en la primera semana, fueron muy rápido. La segunda semana hizo 265 kilos, que son 25 kilos más, ¿vale? También muy rápido. Y la tercera semana, cuando yo viajé presencialmente a su ciudad para poder verlo, yo hice una capa, ¿vale? O sea, que dejé un peso máximo de 290 kilos, ¿vale? Y yo esperaba que quizás se moviera un RP75-8, que realmente creo que se movió a un RP un poco más bajo que ese, un 7.5, 7, y justamente con eso esperaba llegar a 300, 305, ¿vale? Que ese era mi plan para poder ganar la competencia. Entonces cuando llegué allá y empezamos a estructurar lo que sería la sesión, primero que todo en sentadilla me dio 220, era como la primera vez que se los ponía en la espalda en la vida, y por eso un poco hablaba como con el tema de la psicología con respecto a estos temas, porque realmente siento que si nosotros brindamos las herramientas correctas como entrenador, los levantadores no necesitan exponerse a esas cargas para saber que las tienen. O sea, sin ir más lejos, Tomás Pérez levantó 240 en sentadilla en su competencia y su PR fue hace dos semanas antes con 220. Entonces levantó 20 kilos más que su mejor semana, siendo que nunca en su vida se había puesto 240 y lo máximo que había levantado en su vida habían sido 220, que habían sido 2 semanas antes. Entonces, por eso como que estoy un poco en desacuerdo con cierto tipo de cosas y cierto tipo de sesgos que tienen algunos entrenadores con que dale con el tema de que los levantadores tienen que hacer esto para poder levantar esto en competencia y al fin y al cabo levantan lo mismo entrenando que compitiendo o a veces casi siempre levantan mucho menos. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Y hablando más del muerto, siguiendo con el tema, esa semana hizo 220, o sea, ese mismo sábado hizo 220, hizo 115 en banca, que justamente es la debilidad más grande de Tomás Pérez, y en el peso muerto hizo 290 a una velocidad extremadamente brutal, ¿vale? Que incluso la tiene en su perfil de Instagram y también lo tiene en una publicación compartida conmigo, ¿vale? Que es una brutalidad. O sea, ese levantamiento a mí me abrió los ojos y me dio a entender que probablemente 305, 310 podrían levantarse, pero también el problema del agarre, como ya se le había soltado anteriormente, no me daba tanta seguridad y confianza. Hicimos la ondulación la semana siguiente, ¿vale? Y la semana siguiente hicimos un taper, ¿vale? O sea que fueron 2 semanas donde la intensidad bajó considerablemente. La última semana también, aparte de esta baja de intensidad, bajó el volumen. Y justamente con esos 3 días de taper y más
la semana de ondulación previa, acumulábamos como entre 10 a 14 días de recuperación, ¿vale? Una recuperación activa, siguiendo entrenando, sin perder la adaptación, pero son 14 días previo a la competencia donde no levantamos nada superior a RP75 o a 8, ¿vale? Nada. O sea que lo más pesado fue 14 días antes de la competición. Y eso, claro, fue un detonante como de que alguna gente me preguntara, oye, pero, o sea, ¿por qué hiciste esto? Y por qué con Tomás como que descansas tanto previo? Y es como que básicamente igual, a medida de que los levantadores son más fuertes y hacen saltos más grandes, el impacto que genera es mucho mayor. O sea, mm, sabemos que saltar harto no genera menos fatiga que saltar menos, en peso muerto sobre todo, pero cuando los levantadores son más fuertes y levantan cargas más altas, cercanas a los 300 kilos, necesitan un poco más de tiempo regularmente para poder recuperarse de eso, ¿vale? Y justamente es lo que pasa a gran escala con estos strongman y esta gente que levanta muchos kilos, que regularmente suelen hacer sus levantamientos más pesados para como unos 20 días antes de la competencia. O incluso, yendo a los casos más extremos, si no me equivoco, Hafthor B. Johnson antes de levantar la primera vez que levantó los 500, si no me equivoco, hizo dos levantamientos pesados antes de esos 500. O sea, que hizo como frecuencia 0,5. O sea, que literalmente hizo peso muerto una semana, la otra semana no hizo peso muerto, y la otra semana hizo el peso muerto y después descansó como 2 semanas y tiró los 500. Porque claro, a mayor escala necesita mucho más tiempo para recuperarse y claro, es tanto lo que rompe las fibras al levantar tantos pesos y es tanto el cambio que hace a nivel de general de sentido, de sistema nervioso y todo lo que genera, toda la fatiga, que justamente necesita mucho más tiempo de descanso. Entonces pasa lo mismo a menor escala, evidentemente con casi 300 kilos, es mucho menos que 500, pero es lo que me gusta un poco como argumento para poder decirle a la gente de por qué pienso que funciona de esta forma. Pasó la competencia y justamente cuando fuimos a competir, después de haber descansado 14 días, ya Tomás había recuperado toda la homeostasis, ya estaba en su punto, solamente había que hacer el peso y ya estaba, hizo el peso, todo bien. Y en la competencia, en el desarrollo de esta, como les daba un poco la antesala hace unos minutos atrás, lo que pasó fue justamente que cuando fuimos a competir y empezamos a ir viendo al rival y empezando a hacer un poco el scouting las semanas previas por las redes sociales, aparte de eso viéndolo también cómo se desarrolló la competencia, partió ganando por 5, 6, 7, partió ganando por 30 kilos la sentadilla, o sea que el Tomás Pérez hizo 240, ¿vale? Que igual fue un récord absolutamente grande para Tomás Pérez en sentadilla. Y el chico nos sacó 30 kilos, o sea, el chico hizo 270, ¿vale? En banca también sabíamos que íbamos a perder, pero en banca literalmente era como el todo nada, o sea, no podíamos perder por mucho. Y el chico hizo, si no me equivoco, 42 kilos y medio, 142 kilos y medio, y Tomás Pérez quedó con 120, ¿vale? Entonces teníamos una desventaja de 42 kilos y medio. La único que teníamos a nuestro favor era que Tomás pesaba menos, entonces en base a eso hice el juego, pero realmente lo vi y dije, Tommy, vamos a tener que levantar más de 300 kilos para ganar, lo más probable, ¿vale? Y me dijo, bueno, yo estoy listo, vamos a la guerra. Tomás Pérez es un levantador bastante efectivo, o sea, muy pocas veces ha fallado el levantamiento y siempre como que está bien puesto en las competencias, tiene bastante buena actitud competitiva en general y no se suele atrapar mucho, no suele mirar mucho el teléfono, ni el lifting cast, confía todo plenamente en mí y eso es bastante positivo y bastante rescatable, ¿vale? Como que me doy cuenta que a veces duda durante todo el año, pero cuando estamos en competencia no duda absolutamente en mis decisiones, ¿vale? Y bueno, el chico tuvo un par de errores en banca, creo que si falló la tercera en banca, o si no, la ventaja hubiese sido casi irrepuntable, o sea, no podíamos repuntar tanta ventaja. Creo que podríamos haber repuntado 45 kilos, 47 y medio, pero ya 42 y medio era una locura, entonces incluso como entrenador, nunca había tenido que hacer un pull for the win con alguno de mis atletas tan grandes. O sea, que ir perdiendo por 42 kilos y medio, para los que no sepan, tienes que sacarle 42 kilos y medio en peso muerto a tu rival, ¿vale? Para poder empatarlo, ni siquiera para poder ganarle, porque nosotros necesitábamos el empate, no necesitábamos ganarle por peso, milagrosamente, porque si hubiésemos tenido que ganarle por peso, en ese caso habría que meterle 2,5 más y en ese caso hubiese tenido que ser 312,5.
Hice un par de estrategias de handling ahí, no les voy a comentar mucho, pero son un par de estrategias secretas para poder atrapar un poco al rival, para poder hacer esto, lo otro. Y resulta que el chico al final falló el segundo peso muerto, pinchó, y en el tercero va, le sube el peso y lo hace, ¿vale? Entonces la única alternativa de ganar con eso era que Tomás Pérez levantara 310 kilos, ¿vale? Que creo que fue la mayor locura que vi este año. Espero que sea la primera de muchas, ¿vale? O sea, tampoco es la primera, pero es la primera vez que ganamos por tanta desventaja y la verdad es que fue un momento que disfruté un montón porque más encima estábamos en su casa, todo el estadio gritaba y fue increíble sentirme así como realmente jugar con el favorito y tener toda esa presión encima y tener toda esa desventaja en tu contra y aún así que Tomás Pérez vaya, lo hiciera en una tarima con jueces que incluso habían tres jueces que eran internacionales en esa tanda de jueces, entonces fue como que yo dije, vamos a perder. Y resultó que no, resultó que los levantó y fue espectacular, ¿vale? Entonces ese fue un poco el camino de Tomás, ¿vale? Para sacar un poco las conclusiones finales con este video, quería comentarles a todos que no se cierren, ¿vale? Que siempre estén aprendiendo más, que siempre estén adquiriendo nuevas herramientas, porque probablemente si yo no lo hubiese hecho, no hubiese tenido estos resultados tan grandes, ¿vale? Les voy a dejar unos videos acá de cómo fue el Meet Recap, para que lo puedan ver. Y nada, sin más que agregar, ese era el mensaje, siempre a aprender más, y recuerden que muchas veces no se trata de hacer más, de apretar más, a veces entrenar con el freno puesto es la solución. Sin nada más que agregar, me despido. No olviden seguirme en mi Instagram y todos los servicios siempre van a estar abajo en mi Instagram o por DM. Que les vaya muy bien y a ponerse fuertes. Movimiento como ver jugar a caer y esta ropa es de diseño y estas bombas no son Type Beats. I'm on my type shit, estos diamantes ni fuga parecen dar muestra bien. No grabo en el estudio sin el sonido, sin el mal. No estamos en Jamaica y fumamos